tema es un balance de la democracia en el Perú, ¿hacia dónde vamos? Y bueno, yo he pensado en ponerle una especie de apellido a esta presentación, ¿no? O un tema, un concepto adicional, llamando que la democracia peruana está hackeada por la captura del Estado. Y bueno, hay una ilustración en anime a la derecha, creo que puede más o menos resumir el punto, ¿no?, que voy a desarrollar ahora a continuación en esta presentación. Porque, bueno, para nadie es un secreto que el balance de la democracia en el Perú es bastante sombrío. El propósito de la presentación que quiero compartir con ustedes es hacer un balance, como mencionaba, del estado de la democracia a la luz de este fenómeno, ¿no? El fenómeno que le hemos dedicado varios años de estudio, el fenómeno de la captura del Estado. Bueno, por mi parte y también por parte del profesor Francisco Durán, con quien tuve el grato placer y también honor de compartir con él varios años de trabajo. Mi hipótesis es que la democracia peruana se encuentra hackeada y por eso recurro a esta idea y esta frase, y hackeada y atravesada por diversos procesos de captura en varios niveles, privatizando lo público de diversas formas, porque nos caracteriza como sociedad una muy fuerte y grande incapacidad para diferenciar el interés público y el privado. Y estas formas de captura del Estado, regulatoria, cognitiva, entre muchas otras, han propiciado una fuerte y profunda deterioro de la democracia, de la confianza en ella de parte de los ciudadanos, de las instituciones y como consecuencia de las capacidades básicas del Estado para cumplir sus fines de garantizar el acceso a los derechos fundamentales, ¿no? Digamos, estas ideas básicas introductorias son las que voy a abordar y desarrollar en esta presentación junto con ustedes. Quiero empezar, bueno, hablando primero de hacia dónde vamos, ¿no? Y desde dónde partimos, ¿no? Y al parecer partimos desde una situación, como lo mencioné, un poco sombría, ¿no? En donde percibimos por diversos indicadores que hay una especie de desplome de la democracia en el Perú. Y bueno, sé que no necesariamente tenemos que recurrir a indicadores estadísticos especializados, sino basta ver en las noticias y basta saber algunas encuestas que nos informan el estado de ánimo de la población, ¿no? Pero quiero mostrarles aquí, digamos, algunos datos para empezar, con algunos datos bien concretos sobre la satisfacción con la democracia en el Perú. Y aquí, según dos encuestas, dos fuentes distintas, hechas en distintos años, muestra que hay un deterioro, ¿no?, en la satisfacción de la democracia en el Perú. Según el Barómetro de las Américas, en el año 2023, la satisfacción con la democracia era del 19% en el Perú. Y según la encuesta del IEP del año 2024, publicada en julio del año pasado, seguramente publicarán ahora nuevamente otra en fecha similar, la satisfacción era del 13%. No sé, que son fuentes, bases de datos distintas que no se pueden comparar necesariamente, pero bueno, quería mostrar estos datos que muestran, pues, ¿no? De distintas fuentes, un deterioro, bueno, muy claro y certero sobre la satisfacción con la democracia en el Perú. Que ha ido descendiendo, ¿no? Y si pudiésemos proyectar seguramente esta línea que vemos aquí, la satisfacción con la democracia en el Perú, medida estadísticamente, seguramente va a ser menor, ¿no? También solo uno de cada cinco ciudadanos piensa que sus derechos básicos están protegidos, ¿no? Este es un dato también muy interesante, muy relevante, muy fuerte, ¿no? Que nos indica que, bueno, aquí no sé cuántas personas habremos en esta reunión, creo que hay alrededor de 54 personas, es decir, solo 10 personas del grupo que nos encontramos aquí tomando como dato referencial esta estadística sentirían que sus derechos básicos están protegidos. Los demás no, ¿no? Y este es un dato también muy revelador sobre el estado de ánimo de la ciudadanía en general. Y bueno, finalmente vemos este otro tipo de datos, ¿no? Ya completa y totalmente reveladores acerca de cómo nuestra presidenta tiene 0% de aprobación en el norte del Perú, azotado por una grave crisis de inseguridad y criminalidad, según esta nota de Infobae, ¿no? Entonces vemos acá que hay una situación bastante crítica con la democracia en el Perú a partir de estos indicadores, y nosotros mismos lo hemos sentido en más de una ocasión, seguramente en carne propia, por la inseguridad, por el temor, por robos, por asaltos o por las mismas noticias que vemos día a día, ¿no? Ahora, ¿qué significa que la democracia esté hackeada? Es el término que pensé emplear preliminarmente, no tiene ningún fundamento teórico, sino pensando en la preparación de esta
charla, pensé, ¿no? En que en este clima de frustración puede surgir una hipótesis, pues, ¿no? De que nuestra democracia ha sido hackeada, infiltrada y manipulada y desfigurada desde dentro mismo, ¿no? Así como un sistema informático puede ser intervenido para alterar su funcionamiento sin que el usuario lo note, ¿no? Nuestra democracia también puede haber sido alterada desde dentro por múltiples formas de captura del Estado sin que necesariamente se rompan las reglas formales, ¿no? Y esta es una característica muy clave, realmente clave del fenómeno de captura del Estado, que alude a que se puede cooptar las instituciones, se pueden cooptar los principales aparatos de decisión pública sin que aparentemente se hayan roto las reglas formales o la ley y que se pueda emplear el Estado y el gobierno a su favor. Pero vamos a ver en esta siguiente diapositiva de qué hablamos cuando hablamos de captura del Estado. La captura del Estado ocurre cuando actores poderosos, sean estos políticos, grandes empresas, redes delictivas o incluso medios de comunicación, logran controlar partes claves del Estado, como el Congreso, los ministerios, los reguladores, el sistema judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la SUNAT, la Superintendencia de Banca y Seguros, y podría continuar, ¿no? No para servir al bien común, sino para proteger y adelantar sus privilegios o beneficios personales, ¿no? Esta es una definición, digamos, básica del fenómeno de captura, pero que trata de englobar, digamos, las características más básicas, ¿no? De una situación en donde el Estado es capturado, secuestrado, instrumentalizado por intereses específicos para, desde dentro, emplear las atribuciones estatales para obrar en beneficio propio, ¿no? Y hay diversas formas de captura. Principalmente se agrupan en dos formas de captura, la captura económica y la captura político-burocrática. Y a continuación ustedes van a poder seguro notar las diferencias. Y cuando hablamos de captura económica nos referimos a, por ejemplo, la captura corporativa, ¿no? Que es la captura efectuada por parte de empresas que financian campañas electorales, campañas políticas, ¿no? Esperando que una vez que los políticos a quienes han financiado ganen las elecciones, puedan devolverles el favor desde dentro del Estado, ya sea desde el Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, ¿no? También tenemos la captura regulatoria, que es aquella situación cuando un ente regulador, como por ejemplo OCITEL, que ve todo el tema de telecomunicaciones, u OCINER, que ve el tema de minería y energía, es controlado, capturado, o personas con intereses vinculados al sector privado en estos sectores copan o cooptan algunos de estos organismos para controlar que las decisiones no afecten sus intereses, ¿no? También tenemos la captura cognitiva o cultural, que alude a aquella situación en la que, digamos, un sentido común, una idea, una cultura, un conjunto de saberes se convierten en parte de, digamos, los sentidos comunes, ¿no? Y que no se critican, no se cuestionan y se dan como ideas ya sentadas y, digamos así, de esa manera se aniquila, digamos, deteriora el debate, ¿no? Tenemos la captura mediática, ¿no? Que habla acerca de cuando los medios de comunicación, y especialmente en esta etapa de la historia y de nuestro desarrollo, ¿no? Observamos que varios medios de comunicación forman parte de grupos económicos corporativos, ¿no? Entonces ya ahí hay una alianza entre intereses, grupos de poder y también medios de comunicación. Y finalmente el caso de la captura mafiosa o del crimen organizado, ¿no? Cuando ya vemos que, digamos, la captura, la cooptación ya se ha deteriorado a niveles en que son organizaciones o franjas criminales las que cooptan algunos espacios institucionales de decisión, como pueden ser, por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos regionales o aún también el gobierno nacional, ¿no? Por el otro lado vemos la captura política burocrática, que es la captura legislativa, ¿no? La captura de los órganos de toma de decisión a nivel legislativo, de deliberación. La captura regulatoria también aparece aquí. Vemos también la captura burocrática administrativa en los sectores por parte de la gestión pública, la captura de los órganos de control interno y externo, como pueden ser los órganos de control del Ministerio Público, del Poder Judicial, y la captura ya en sí del Poder Judicial, ¿no? Entonces, estas formas de captura lo que terminan haciendo en realidad es privatizar lo público, ¿no? Colocar al Estado al servicio de los intereses particulares y distorsionar los principios democráticos fundamentales, como la igualdad ante la ley, la soberanía popular y el acceso equitativo a los derechos, especialmente los fundamentales. Entonces, ahora, ¿cuál es el resultado que esta dinámica tiene para nosotros, ¿no? Un Estado cada vez
aparente, un Estado que es cada vez menos capaz de funcionar democráticamente, que puede fingir, que puede organizar elecciones, pero es un Estado al fin que no tiene separación de poderes y que los organismos autónomos o que deberían ser autónomos en realidad están controlados y parametrados por otros. Así el Estado ya no responde al interés general, sino las decisiones se toman en función de grupos reducidos, no al bienestar público. Esto debilita la confianza ciudadana. Veíamos hace un momento en una gráfica de cómo se deteriora la confianza en la democracia y también genera desafección, cinismo y erosiona la legitimidad de las instituciones, ¿no? Y ahí podemos verlo más o menos reflejado en una de las geniales caricaturas de Carlos Tovar Carlín, ¿no? Entonces ahora vamos a revisar cuáles son ya un poco más en detalle, los efectos y consecuencias generales de la captura del Estado, que recalco nuevamente, es uno de los elementos, cómo se hackea la democracia y cómo se pervierte la democracia, ¿no? Y termina afectándonos a todos de alguna manera, ¿no? Primero, tenemos que la captura del Estado puede tener efectos en la democracia y en las instituciones, ¿no? Ya lo he mencionado esto antes, pero vamos a verlo un poco más en detalle, ¿no? Cuando ocurre un tipo de cooptación o de captura del Estado, de la democracia o de los organismos clave, la democracia termina perdiendo sentido cuando es secuestrada por intereses privados, ¿no? Se debilita la igualdad política y la representación ciudadana. Las instituciones pierden autonomía, ¿no? Pierden la autonomía que deben de gozar para poder obrar y para poder legislar en pro del beneficio público, del interés público, ¿no? Y los organismos clave quedan subordinados a intereses subalternos. Se erosiona la rendición de cuentas y crece la opacidad del poder. Esto es de que se reduce la transparencia, aumenta el secretismo y se hace más difícil la rendición de cuentas y la exigencia de la rendición de cuentas, ¿no? La captura, sin embargo, sabemos y lo observamos también, genera rechazo ciudadano, crisis de legitimidad y también puede ocasionar rupturas del Estado de Derecho. Y en el Perú hemos observado, hay intentos bastante, pero bastante visibles de intentos de captura de los organismos públicos y autónomos por parte del Congreso. Pero asimismo también hay otro tipo de captura, ¿no? Y es aquella que está vinculada al debilitamiento de la capacidad estatal y que tiene un impacto también en la gobernanza, ¿no? Porque la captura, ¿no? Al hacer que ya no sean, digamos, criterios de meritocracia, de justicia, de criterios arreglados a la ley, sino el imperio del arbitrio, ¿no? El imperio de las decisiones arbitrarias, el que mande, ¿no? Esto va a afectar de manera decisiva las mismas capacidades del Estado y la gobernanza para poder funcionar y para poder servir a los intereses ciudadanos, ¿no? Entonces, así el Estado va a perder una capacidad de planificación y gestión efectiva, ¿no? Digamos, el Estado no va a poder cumplir sus obligaciones, inclusive hasta las más básicas, ¿no? Como la supervisión, mantenimiento de carreteras, de infraestructura, de hospitales, de educación, y vamos a ver continuamente una muy fuerte incapacidad para que el Estado mismo pueda supervisar inclusive a los actores privados, ¿no? La agenda pública sí es capturada, se priorizan los intereses privados sobre las necesidades colectivas, proliferan las redes clientelares y nombramientos por lealtad, no por mérito. En el Congreso actualmente podemos verlo ello de sobra, ¿no? Casos como los cuellos blancos muestran cómo las redes criminales infiltran el sistema de justicia y negocian con otros poderes del Estado, inclusive, ¿no? Se debilita así la capacidad de regular mercados, de redistribuir recursos y de proteger derechos. Esto también trae como consecuencia la evasión fiscal y que los flujos ilícitos de dineros reduzcan los fondos públicos para prácticas, para políticas sociales, ¿no? Cuando se generalizan las exoneraciones tributarias o se frena o se obstaculiza la política de recaudación fiscal, ¿no? Ahí el Estado va quedándose sin recursos para afrontar sus responsabilidades, ¿no? Y entonces así se produce un vaciamiento del Estado desde dentro, volviéndolo ineficaz y frágil. También la captura del Estado trae como consecuencia un incremento de la desigualdad socioeconómica, ¿no? Estas decisiones arbitrarias van a favorecer a élites económicas con leyes, con beneficios fiscales, con baja regulación, con baja o ninguna regulación,
y podrían terminar haciendo de que el Perú sea considerado un país paraíso fiscal, como ya lo estuvo hace algunos años cerca de ser considerado de esa manera, ¿no? También, también reduce los fondos públicos para salud, para educación, para infraestructura, ¿no? Reproduce una desigualdad histórica, ¿no? Un patrón de acumulación, ¿no? Una herencia colonial y la concentración de la riqueza, ¿no? Y evita que más peruanos puedan poder acceder a mayores oportunidades, ¿no? Y podemos ver y recordar e identificar casos como el de la ley Pulpín, en donde se prepararon proyectos de ley y se aprobaron leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley Pulpín, siendo una ley que versaba sobre el trabajo, sobre el tema del trabajo, fue una ley que no pasó por el Ministerio de Trabajo, que solamente fue cocinada en el Ministerio de Economía, y si es que terminó pasando realmente por el Ministerio de Economía para recortar los derechos de los jóvenes en favor de los intereses privados, ¿no? Se refuerza así también un sistema tributario regresivo que permite y alienta la evasión, ¿no? Un sistema tributario regresivo va a ser un sistema tributario que se apoye más en los impuestos que pagamos todos, como el IGB, en lugar de ser un sistema tributario progresivo que haga que aquellos que ganen más paguen más impuestos, ¿no? Y por último, va a desviar los recursos del bien común hacia una minoría poderosa, recortándoles impuestos o haciendo que ya inclusive no paguen impuestos, ¿no? Por otro lado, la captura también tiene un impacto social y también en la, en la polarización social y política, ¿no? La captura puede afectar gravemente a los pueblos indígenas por el extractivismo, por el despojo territorial, por el saqueo de sus territorios por parte de economías ilegales y que se desarrollen formas como la trata de personas en sus territorios, ¿no? Cuando se desarrollan o bien economías ilegales o cuando hay un desequilibrio y una falta de regulación y supervisión del Estado y una presencia del Estado que garantice la seguridad y el bienestar de estas poblaciones, ¿no? También debilita sindicatos, fragmenta la sociedad civil y así dificulta la organización ciudadana. Todo esto va a traer como consecuencia el aumento del descontento y la polarización social y puede desembocar en estallidos sociales o en una violencia que puede ser también instrumentalizada por parte de algunos, por algunos actores ubicados en los extremos ideológicos para tratar de generar mayor violencia, ¿no? En esta imagen vemos pues en el centro los luctuosos sucesos de la masacre de Bagua en la curva del diablo, ¿no? Cuando se discutía la aprobación del TLC con Estados Unidos. Vamos a revisar ahora algunos casos de captura en el Perú. Podríamos realmente pasarnos horas revisando casos de captura, pero digamos he seleccionado dos casos que son bastante emblemáticos, que pueden decirnos mucho sobre esta dinámica, ¿no? Y el primero de ellos, como ya quizás lo pueden adivinar, es el caso Odebrecht de captura corporativa en el Perú. Es un caso emblemático de captura ilegal del Estado mediante sobornos y financiamiento de campañas electorales. Odebrecht operó en 10 países de América Latina. En el Perú operó desde el año 1979. Se coludió con todos los gobiernos elegidos en el periodo postdictadura desde el año 2001 hasta el año 2016, cuando el caso estalló, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un acuerdo de culpabilidad que había firmado esta empresa, ¿no? Y se usaron prácticas de criminalidad institucionalizada para obtener contratos y beneficios, ¿no? Es uno de los casos mejor documentados sobre captura a nivel nacional, subnacional y, por supuesto, transnacional, ¿no? Y qué tan grave y profundo y simbólico es este caso, que vemos y observamos que tres expresidentes, bueno, uno decidió tomó una decisión muy fuerte sobre su misma existencia,
pero Ollanta Humala y Alejandro Toledo son dos de los presidentes que están involucrados en el caso, que ya han sido sentenciados en el marco de las investigaciones del caso Lavallato, ¿no? Keiko Fujimori es otra líder política que se encontraba ya en vía de proceso de juicio oral por el caso Cocteles, que está emparentado con el caso Odebrecht, dado que es un caso en el que también hubo donaciones por parte de partidos, ¿no? Y por parte, no, hubo donaciones por parte de empresas hacia partidos, ya con el juicio y con la sentencia al expresidente Ollanta Humala, se ha probado de que este tipo de donaciones de empresas hacia partidos constituyen lavado de activos, ¿no? Entonces, la señora Fujimori también podría sumarse a este grupo de ex líderes políticos que está respondiendo ante la justicia por los delitos de los cuales se le acusa, ¿no? En la esquina superior derecha ustedes pueden ver el libro Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos, del profesor Francisco Durán. Es un libro que está al alcance de todos, pueden googlearlo y seguramente van a llegar a la página del Fondo Editorial de la Universidad Católica y de ahí pueden descargarlo gratuitamente, ¿no? Quienes quieran adquirirlo en formato físico para leerlo de esa manera, también pueden hacerlo en las principales librerías. Ese fue un pequeño chat. Eh, el otro caso que también quisiera conversar con ustedes ya rápidamente, ya acercándome al final de esta presentación, es el rol del decretismo y los gobiernos, ¿no? El decretismo es un sistema mediante el cual el Poder Ejecutivo legisla por decretos, ya sea de urgencia o sea ya mediante la delegación de facultades para legislar. Y se evita, o así se esquiva la deliberación parlamentaria, ¿no? Que, bueno, alguien podría decir, pero Emilio, el Congreso ya sabemos cómo es, pero la deliberación de las leyes, de las normas, de los proyectos es importante porque así nos podemos enterar y así nos hemos enterado muchas veces de cuál es el contenido de los proyectos que se están discutiendo en el Pleno, en comisiones, y podemos saber, digamos, a qué atenernos o activar como ciudadanos, como opinión pública, si consideramos que una iniciativa legislativa que se está discutiendo es nociva o inconveniente para nuestros derechos, para la justicia o para la democracia, ¿no? Entonces, esta forma de captura, ¿no? Que se da a través de la legislación por vía de la delegación, ¿no? Evita, pues, ¿no? Que nosotros nos podamos enterar y muchas veces los decretos que son integrados y que forman parte de los paquetes de delegación de facultades, inclusive se discute, no son ni elaborados en los mismos ministerios, sino en estudios de abogados, ¿no? Entonces, estas normas con fuerza de ley redactadas por tecnócratas y no por el Congreso, e inclusive, como lo decía, no sabemos si en los mismos ministerios o en los sectores concernidos, ¿no? Estos instrumentos son usados para favorecer a grandes empresas, por ejemplo, mediante tratados de libre comercio, exoneraciones, convenios de estabilidad jurídica, y han sido constantemente usados desde Fujimori hasta Kuczynski, ¿no? Quien en su breve gobierno llegó a pedir en una ocasión una delegación de facultades y también emitió decretos por delegación de facultades, ¿no? Reflejando un modelo legislativo y político que termina siendo proclive a la captura, pues, ¿no? Porque enajena el debate y la deliberación del conocimiento del ojo público, ¿no? Las consecuencias del decretismo o de la captura vía decreto, el desequilibrio institucional a favor del Poder Ejecutivo, ¿no? Un debilitamiento del Congreso y los partidos políticos facilitan la corrupción de las élites y la influencia de las mismas y también fortalece el capital concentrado y debilita a los sindicatos y a la sociedad civil, ¿no? También pueden buscar este documento, este estudio realizado por el profesor Francisco Durán, una pequeña investigación en la que también lo apoyé sobre decretismo en captura, un breve balance con referencia al decretismo económico. Y en este estudio, que fue patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert, ustedes van a poder ver un recorrido que se hace por la teoría de delegación de facultades y las estadísticas que nosotros recogimos haciendo una revisión y un chequeo de cuántas delegaciones de facultades hubo desde el año 1980 hasta
el año 2017, ¿no? Que fue el arco temporal de este estudio. Ahora, sé que he hecho un recorrido por unas circunstancias, procesos y noticias que no son para nada felices y bueno, pueden ser hasta tensas, ¿no? Y preguntarnos si es posible contrarrestar la captura del Estado y fortalecer la institucionalidad. Vamos a discutirlo aquí en este momento a continuación. Y pueden haber diversas formas, pueden haber algunas formas que correspondan más al ámbito político, a los partidos políticos, a las organizaciones, digamos, concernidas en el tema, pero también hay formas que corresponden a sociedad civil, ¿no? A estudiantes, a trabajadores, y aquellas formas son las que voy a discutir a continuación, ¿no? Fortalecer a la sociedad civil es una de las formas, ¿no? De tratar de contrarrestar la captura y de fortalecer la institucionalidad porque la debilidad de la sociedad civil es identificada como un factor clave que facilita la captura, ¿no? Una sociedad civil débil, dispersa, desordenada, desorganizada, puede favorecer la no rendición de cuentas y que las alianzas espurias entre capitales privados, formales, informales o delictivos, con decisores políticos puedan terminarlos favoreciendo, ¿no? Mientras que una sociedad civil cohesionada y movilizada puede representar un contrapeso, ¿no? Exigir rendición de cuentas a las élites económicas y políticas, ¿no? Empoderarle y fortalecer la capacidad de la sociedad civil es fundamental para limitar o tratar de revertir la captura. Y bueno, espacios como este, el Deseamos Escuela, creo que es un espacio muy interesante. Pueden haber otros espacios conducidos por otras organizaciones que contribuyan al fortalecimiento, a la educación, a la formación de sociedad civil, en este caso a jóvenes de todo el Perú, a quienes saludo por estar participando en este evento y también felicito, ¿no? Otra forma es apoyar a los funcionarios probos y a las fuerzas políticas que contrarrestan las influencias de los intereses oscuros, ¿no? De los intereses privados que buscan adelantar de modo indebido o excesivo algunos favores y privilegios, ¿no? Creo que hay que brindar apoyo a aquellos funcionarios probos dedicados a servir al país y también a las fuerzas políticas que desean contrarrestar estas influencias, ¿no? La resistencia burocrática, ¿no? La resistencia desde dentro del Estado, ¿no? Porque así como hay intentos de cooptar el Estado, también pueden haber sectores, grupos desde dentro del Estado, funcionarios probos, éticos, que resistan y junto con una oposición política y con la ciudadanía puedan hacer frente, aunque, digamos, enfrenten grandes dificultades, ¿no? Y uno de los ejemplos puede ser el apoyo al grupo de fiscales Lavallato, quienes han desarrollado durante ya varios años una denodada tarea en la investigación de estos muy complejos casos, pero históricos y realmente relevantes de captura, de captura del Estado, ¿no? Y finalmente, interpelar los privilegios y los abusos, ¿no? Esto nunca hay que dejar de hacerlo, ¿no? Si es que no nos queda otro recurso más que el señalamiento público, debemos hacerlo para también hacer una especie de docencia y de pedagogía ciudadana y democrática, señalando ahí donde hay responsabilidades que algunos quieran pasar por alto o no asumir. Por ejemplo, cuando ocurrió este desastre fatal, esta tragedia fatal, cuando se cayó el techo del patio comidas de un mall en Trujillo, ¿no? Ahí había que señalar correctamente a la empresa y a los actores económicos responsables que no tuvieron la diligencia debida para asegurar de que ese fuera un espacio seguro para las familias y para los clientes que asistían ahí, ¿no? Entonces, las revelaciones de los escándalos como los paraísos tributarios y el caso Lavallato han generado mayores cuestionamientos a los privilegios y abusos, ¿no? Esto alimenta el debate público y también las exigencias de justicia, ¿no? Entonces, las exigencias de justicia es algo a lo que nunca debemos de renunciar para que las entidades, precisamente las entidades encargadas de la fiscalización, de la persecución del crimen, se sientan respaldadas y, si es que no, se sientan obligadas a cumplir con sus deberes, ¿no? Bien, entonces ya llegando al final de esta presentación, yo decía al inicio y nos preguntamos hacia dónde vamos, ¿no? El panorama, como lo mencionaba al inicio, es sombrío, ¿no?
afrontamos riesgos de llegar a un estado, a una situación de un estado fallido, si es que ya no estamos aquí, si es que ya no estamos allí, o en algún tipo de circunstancia en donde el Estado y las instituciones son incapaces, inclusive de poder controlar el monopolio de la violencia y enfrentar la impunidad, ¿no? Digamos, el panorama es sombrío, ¿no? No es grato, ¿no? Y bueno, nos podemos encontrar al borde del abismo, pero siempre a los bordes de los abismos, lo hemos visto, si es que hay algún guionista de la historia del Perú, siempre vemos que nos pone cerca del abismo y que en algunas circunstancias y situaciones antes de caer hemos reaccionado. Quizás esta pueda ser una situación como aquellas, ¿no? Por ejemplo, muchas personas, a muchas personas ha sorprendido que un papa peruano fuera elegido como sucesor del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, con todo el respeto a las personas que sean creyentes o no creyentes, esta línea, sobre todo esta línea papal de este papa, nos convoca, pues, ¿no? A luchar contra la injusticia y a mantener una opción preferencial por los pobres, ¿no? Era una situación que no veíamos y que a muchas personas en el Perú ha entusiasmado, ¿no? Entonces, la transformación puede comenzar hoy mismo, ¿no? Cada acción cuenta para reconstruir lo público, para recuperar el Estado para el interés público, para recuperar el Estado para nosotros, para la defensa de nuestros derechos, porque siempre es un buen día para poder empezar a cambiar de rumbo. Entonces, y precisamente para cambiar de rumbo y para discutir cómo vamos a cambiar de rumbo, dejo algunas preguntas claves para la discusión en grupos, ¿no? Y la primera pregunta que dejo es una pregunta de diagnóstico. ¿De qué manera experimentamos la captura del Estado en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo la vemos expresada en decisiones, servicios públicos e instituciones? ¿No? ¿Cómo vemos, cómo observamos, cómo hemos experimentado, si es que lo hemos experimentado nosotros, nuestra familia, o lo hemos visto lo hemos visto en el caso de otras personas, cómo servicios públicos eficientes o deficientes les garantizan a las personas el acceso a sus derechos fundamentales, ¿no? Y la segunda pregunta es una pregunta de propuesta acerca de qué estrategias o acciones pueden ayudar a recuperar las instituciones públicas para el bien común y qué papel debería jugar la juventud y la sociedad civil para recuperar la transparencia y frenar la captura del Estado en el Perú. Entonces, les dejo aquí estas dos preguntas para los trabajos grupales. Pero yo quedo atento por cualquier pregunta que pueda haber. Acá, gracias, Muchísimas tío gracias. Rodrigo, por un muy buen aporte. Muchas gracias.